En esta ocasión, un recorrido de carretera muy importante para El Salvador, la que se conoce como la Ruta Panorámica. Este corredor escénico que serpentea los departamentos de San Salvador, La Paz y Cuscatlán, ofreciendo vistas espectaculares de cuerpos de agua como el lago de Ilopango y la cantidad de valles que circundan toda esta ruta. En esta ocasión vamos a comenzar este recorrido desde el punto oficial en donde se considera ya el arranque de esta ruta, al menos partiendo desde esta zona sur de San Salvador y Santiago Texacuangos, que de hecho estamos ya circulando en los alrededores de su casco central. Estábamos allí muy cerca de la iglesia del Poblado y esta es una ruta que atraviesa, además de Santiago Texacuangos, lugares como San Francisco Chinameca, San Miguel Tepezonte, San Emigdio, Paraíso de Osorio, San Juan Tepezonte, San Ramón y Cojutepeque. En algunos casos atraviesa el Poblado y en otros casos está el desvío para dirigirse hacia el casco central. Pero bueno, hablando de Santiago Texacuangos, que es este punto justamente, y acá ya parte la ruta conocida como la Ruta Panorámica. Santiago Texacuangos, este poblado que conforma el departamento de San Salvador, que tiene una población de 20.081 habitantes, de acuerdo con el censo poblacional del año 2024, y que, bueno, muchos de estos poblados tendrán estos nombres anexos con origen náhuatl, y en el caso de Texacuangos es una palabra que proviene de este idioma y que se interpreta como el Valle de Piedras Altas o de Altas Piedras o el lugar amurallado. Es una ciudad, un poblado que limita al norte con Ilopango, al este con el lago de Ilopango y San Francisco Chinameca, al sur con Olocuilta, la capital de las pupusas de arroz, al oeste con Santo Tomás, y que se divide administrativamente en 5 cantones, que son El Morro, Joya Grande, Asino, Xaltipa y La Cuchilla. Además, generalidades, en 1740, de acuerdo con registros del alcalde mayor de San Salvador, este poblado registraba un total de 315 indígenas tributarios, estimándose que esta cifra correspondía ya en personas contadas aproximadamente 1577. Y luego, más tarde, casi un siglo después, en 1829, en el presbiterio de la iglesia de Santiago Apóstol se da la inhumación del presbítero José Mariano Calderón, prócer de la independencia de El Salvador y primer presidente del Congreso Constituyente de El Salvador. Además, este poblado recibe el título de ciudad el 21 de septiembre del año 2000, ya en pleno siglo XXI. Y entre las festividades religiosas más destacadas podemos mencionar las de Santiago Apóstol, que se celebran del 20 al 27 de julio, San Mateo Apóstol, del 18 al 22 de septiembre, al Cristo Negro de Esquipulas, el día 15 de enero, y a San Francisco de Asís, particularmente en el cantón El Morro, el primer fin de semana de octubre, destacando allí la danza de los moros y los cristianos. Además, la economía local se fundamenta en rubros como la agricultura, la ganadería, la artesanía, en donde se elaboran productos tejidos como telas, colchas, mantas, muñecas, y también la elaboración de flores y muñecas a base de tusa. Además, hay una influencia de la industria en donde destaca o se centra mucho esta industria floreciente en Santiago Texacuangos por los lácteos, gracias al impulso ganadero. Además, la elaboración de muebles de madera que son elaborados con productos que son parte de recursos forestales controlados, calzado y también el trabajo en el cuero. Como dato final, la
cada mes de abril de cada año, a finales, pues se celebra el Festival del Pescado. Y allí pues un poco de las generalidades de esta ciudad en el departamento de San Salvador, mientras continuamos pues con nuestro recorrido, en donde ya estamos por acercarnos a el siguiente poblado. Bastante rápido, la verdad. Y de hecho que, bueno, a lo largo de este recorrido vamos a ver una gran cantidad de poblados que muchos de ellos se encuentran bastante cercanos, sus anexos o sus manchas urbanas. Y para este caso, pues estamos muy cerca del ingreso al desvío hacia San Francisco Chinameca. Este espacio que, antes de hablar de San Francisco Chinameca, muchos de estos poblados tienen un nombre alusivo o atribuido a algún santo del santoral romano católico, y junto a él el nombre o el significado de su nombre en lengua náhuatl. Mayormente esos significados pues son como los escuchaban los invasores españoles en ese momento, cuando les preguntaban a los indígenas cómo se llamaba el poblado. Entonces ellos trataban ahí de darle una respuesta a esa palabra y le asignaban ese nombre, ¿verdad? Para este caso de San Francisco Chinameca, que acabamos de pasar su desvío de manera oficial, pues el nombre Chinameca es un vocablo náhuatl que se interpreta o significa ya en castellano como el lugar de las chinamas o casa de paja. De hecho, esta toponimia es bastante similar a un cantón que encontramos limítrofe con la República de Guatemala, el cantón Las Chinamas, donde se encuentra esta frontera entre El Salvador y Guatemala, y muy similar pues es esta toponimia de San Francisco. De hecho, haciendo referencia a este nombre, particularmente haciendo referencia a las viviendas tradicionales de los pueblos indígenas que habitaban en la región, que mayormente eran unas viviendas hechas con paja o con ramas secas mayormente. De hecho, estas comunidades prehispánicas se dedicaban principalmente a la agricultura, cultivando maíz, frijol y otros productos que ahora los consideramos como comida bastante dentro de la canasta básica también. La zona formaba parte, toda esta, junto con el poblado anterior, del señorío de Cuscatlán, y una de las principales entidades políticas pues eran esta zona, ¿verdad? Y ya en la época de la colonia, el momento de que lastimosamente todos estos pueblos son sometidos, inicia este proceso de la colonización española, pues acá en Chinameca fue establecido como un asentamiento oficial en 1543. Pasa un tiempo particularmente amplio y un registro posterior lo podemos encontrar hasta 1740, en donde hay datos en el cual pues ya se hablaba de un pueblo habitado por indígenas tributarios, aunque lastimosamente no tenemos el dato oficial de esa cantidad de indios tributarios. Y a partir de 1770, cuando ya en esa época mayormente se reportaban datos por los intendentes de San Salvador hacia el Reino de Guatemala, pues en esa época reportan que este poblado Chinameca forma parte del curato de San Pedro Mazahuat, que de hecho la zona de los Mazahuat se encuentra muy cerca de esta zona. Y a partir de 1786 fue incorporado al partido de Olocuilta de manera administrativa. Y pues la verdad es que según lo que hemos investigado y las fotografías que hemos visto, porque todavía nuestra cámara de Ciricore no ha llegado al casco central o al casco urbano de Chinameca, pues hemos encontrado una arquitectura bastante bonita, muy propia de la época de la colonia, y que todavía en muchas construcciones del lugar todavía pues sobrevive este tipo de arquitectura bastante bonita, la verdad.
Ya al llegar a la República, San Francisco Chinameca fue integrado al Departamento de La Paz en 1852, en la época en donde se crea este departamento. Y a partir de ahí pues empieza un proceso de reasignaciones administrativas y territoriales, que muchos de los pueblos, inclusive de los que ahora forman parte de la ruta de los nonualcos, pues también tuvieron este cambio bastante interesante a nivel administrativo. De hecho, poco a poco, ya en los primeros años de la época de la República, esta comunidad se caracterizaba por ser meramente con economía agrícola, mayormente pues cosechando maíz, frijol y café, muy parecido a los productos que también en la época prehispánica los indígenas pues se dedicaban a explotar la tierra con estos mismos productos. Y ya en la modernidad pues definitivamente continúa este carácter agrícola en la economía de esta zona. Inicia un proceso también de la introducción del cultivo del café, porque muchas de estas zonas llegan más o menos a los 1000 metros de altura. Prácticamente muchos de estos poblados se encuentran en las orillas, en la orilla sur del cráter del aún activo lago de Ilopango, que es en realidad una caldera volcánica. Y por tal motivo pues muchos de ellos se asientan acá por la riqueza de esta zona para la explotación agraria, y también por la cercanía a este cuerpo de agua que pues también en esa época, desde la época prehispánica, se podía explotar también de diferentes maneras. Y esta zona también fue bastante golpeada. De hecho, muchos de estos poblados que se encuentran en la ruta panorámica fueron afectados de diferentes maneras durante el conflicto armado salvadoreño entre 1980 y 1992. Así es que al momento, en la época ya luego de la firma de los acuerdos de paz, inicia este proceso pues de recuperar y desarrollar la economía y a los habitantes como tal. Y pues desde 2024 esta zona es parte de uno de los nuevos municipios, en este caso de La Paz Oeste. Así es que bastante interesante esta zona, la verdad, entre San Francisco Chinameca y San Miguel Tepezontes, que más adelante lo vamos a ir viendo. Se encuentran como los espacios turísticos más importantes. A lo largo de estos dos lugares se ha desarrollado en los últimos años una gran cantidad de asentamientos turísticos. Ya a finales de la década de los 90 del siglo XX, esta zona inicia un potencial turístico bastante interesante, y con él, y aprovechando la vista de esta zona, que muchas de ellas dan directamente hacia el lago de Ilopango, y al estar pues prácticamente en la zona alta, en la parte de la orilla de este cráter, pues definitivamente toda esta zona ofrece unas vistas espectaculares del lago de Ilopango. Y por tal motivo, entre estos dos actuales distritos, definitivamente se encuentra la mayor cantidad de oferta turística, debido a que se encuentra muy cerca también de la capital salvadoreña, y aprovechando también estos espacios de vistas hacia ya sea la costa salvadoreña o hacia el lago de Ilopango, pues también se aprovechan no solamente los restaurantes, sino una gran cantidad de miradores turísticos, pues para que usted llegue con su vehículo, pues y se baje y disfrute de esas vistas para tomarse fotos aquí en familia. De hecho, en estos espacios, como podemos ver, inclusive hasta tráfico se hace debido a estos establecimientos de gastronomía y de turismo. Es bastante curioso cómo ha ido avanzando el desarrollo turístico en toda esta zona. Y bueno, a lo largo de toda la ruta panorámica, y específicamente acá entre estos dos poblados que ya mencionaba Omar, es donde se encuentra quizás la oferta más fuerte o más importante, debido a las ubicaciones de los poblados con respecto al lago de Ilopango, que es como el mayor atractivo, ¿no? Que estos restaurantes, estos cafés, en algunos casos hay hostales que
pues lo que ofrecen es justamente acompañar tu comida con las impresionantes vistas que ofrecen estos terrenos. Y hay exponentes como por ejemplo el restaurante El Carbonero, el restaurante y hotel Las Tres Piedras, el kiosco San Francisco, uno de los más icónicos que es el Café Santa Cruz, que recientemente se ha convertido como en una especie de referente y que inició con como un impulso local y actualmente pues digamos que se ha industrializado un poco el concepto. También el restaurante y mirador Los Llanitos, la casona Café y Típicos, entre otros que podemos observar acá en esta zona. Y además ya pues estamos a unos cuantos kilómetros de acercarnos al siguiente poblado, que es San Miguel Tepezontes. Pero mencionar un poco de la zona completa de lo que ahora se conoce como la ruta panorámica. Antes de la llegada de los españoles, esta región se encontraba habitada por pueblos indígenas, como ya lo hemos mencionado en los relatos de otras ciudades que conforman esta ruta. Y todas estas formaban parte del señorío de Cuscatlán. Los nombres de lugares como Texacuangos o Tepezontes provienen de esta lengua, lo que indica la presencia y organización de comunidades indígenas en esta zona. Estos pueblos también mantenían rutas de comercio y comunicación que en muchos casos coinciden con los trazados actuales de caminos y carreteras. Durante la colonización de los españoles, se establecen caminos que conectaban las nuevas poblaciones y facilitaban el transporte de productos agrícolas hacia los centros urbanos. Y es probable que esta ruta, la actual ruta panorámica, haya seguido el trazo de alguno de estos caminos coloniales, adaptándose con el tiempo a las necesidades del transporte moderno. Con la independencia y la formación de la República de El Salvador, se inicia este proceso de modernización de vías de comunicaciones, y la región entre Santiago, Texacuangos y Cojutepeque, por su ubicación estratégica y su riqueza agrícola, fue bendecida o beneficiada con mejoras en su infraestructura vial, facilitando el comercio y la movilidad de las personas. Ya en épocas recientes, particularmente en el siglo XXI, la ruta panorámica ha experimentado un notable desarrollo. Puntualmente, o ubicándolo más o menos en el tiempo, a partir de 2012 inicia este proyecto para posicionar a esta carretera como un destino turístico, promoviendo la instalación de restaurantes, miradores y otros servicios que aprovechan las impresionantes vistas del lago de Ilopango y de las montañas circundantes, y en algunos casos con vistas que incluso dan hacia la costa salvadoreña. Actualmente la ruta panorámica inicia en el kilómetro 15 del poblado de Santo Tomás y se extiende hasta el kilómetro 40 al oriente de la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, atravesando varios municipios de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Paz. Este corredor se ha convertido en un motor turístico para al menos 11 municipios, dinamizando la economía local y ofreciendo a los visitantes una experiencia única de contacto con la naturaleza y también con la cultura salvadoreña, por la cercanía a los cascos centrales de todos estos poblados, que muchos de ellos comparten historia común, muchos de ellos tienen que ver también con algunos momentos históricos particulares. Y quizás lo más importante, hablando de lo turístico, los atractivos, podemos destacar miradores con vistas al lago de Ilopango, a las cadenas montañosas y al mar, restaurantes y cafeterías que ofrecen gastronomía local, senderos para caminatas y actividades al aire libre. Además, la instalación o la habilitación de fincas turísticas que permiten a los visitantes conocer procesos como el cultivo de café y algunas otras actividades agrícolas. Toda esta economía de esta región, además de lo turístico, se basa en la agricultura, destacando el cultivo de café
caña de azúcar, hortalizas y frutas. Además, se han desarrollado pequeños comercios dedicados a la elaboración de muebles de madera, artesanías de tusa y productos pirotécnicos. Y bueno, como ya mencionábamos, atraviesa las ciudades de Santiago, Texacuango, San Francisco, Chinameca, San Miguel Tepezontes, San Emigdio, Paraíso de Osorio, San Juan Tepezontes, San Ramón y Cojutepeques, en donde cada uno de estos poblados aporta su riqueza cultural, histórica y natural al atractivo de la ruta panorámica, convirtiéndola en un destino imperdible para quienes desean explorar la diversidad de El Salvador y que gustan de algo muy diferente, una experiencia bastante distinta a lo que se ofrece en la zona occidental con la explotación de la ruta de las flores, que también es muy atractiva, muy bonita, y los muy pintorescos pueblos que la conforman, pero también acá en esta zona hay experiencias muy similares y que pues también tienen este plus, este beneficio de las vistas debido a las alturas a las que se encuentran estas cadenas montañosas y estos poblados. Sí, prácticamente considero a nivel personal que todos estos poblados que se encuentran acá en la ruta panorámica, el ambiente, los cascos urbanos que se encuentran acá son más auténticos a nivel de la vida diaria de los pobladores, a diferencia de otras rutas turísticas que se encuentran en El Salvador, que muchas de ellas, pues sus cascos urbanos han sido transformados específicamente para brindarle una experiencia completa al turista, más que las personas o las familias que viven en estas zonas o en estos poblados pues tengan un nivel de vida o un ambiente más de pueblo, más tranquilo. Y esa es la única diferencia bastante plausible de varios poblados o varias rutas turísticas en comparación con la ruta panorámica, que de hecho al visitar estos poblados pues se puede, aunque en algunos casos uno puede encontrar oferta turística en las propias manchas urbanas, uno puede tener una sensación más auténtica del pueblo salvadoreño, ¿verdad? De una población. Así es que es una de las rutas más bonitas y más interesantes para visitar acá en El Salvador. Y bueno, acá prácticamente ya nos encontramos muy cerca de nuestro siguiente poblado. Ya estamos viendo estructuras, casas, vehículos parqueados en la carretera. Y por tal motivo pues estamos muy cerca de San Miguel Tepezontes. De hecho, esta es un espacio en donde son dos, si no me equivoco, poblados que tienen este mismo apelativo al final. Tepezontes. En el caso de San Miguel, hablando de la palabra Tepezontes también, la toponimia proviene del náhuatl, por supuesto, y se interpreta como muchos cerros o 400 cerros, derivado de las raíces tepe, que significa cerro, y zonte, que significa 400. Este topónimo refleja la geografía montañosa de la región y la cosmovisión numérica de los pueblos indígenas. Los tepezontes eran pueblos perielacustres, es decir, comunidades que vivían cerca de lagos y cuerpos de agua, dedicándose principalmente a la pesca. Antes de la llegada de los españoles, las comunidades ya estaban establecidas en la serranía que limita al sur del lago de Ilopango. Y durante la época de la colonización española, se establecieron dos poblados principales en la región: San Miguel y San Juan, ambos con el sufijo Tepezontes, nombrados así por los misioneros católicos. En 1543 la Real Audiencia de los Confines otorgó el título de pueblo a San Miguel Tepezontes y para 1550 contaba con una población de aproximadamente 700 habitantes. Para 1740, y de acuerdo con el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel de Gálvez Corral,
San Miguel Tepezontes albergaba una población de 76 indios tributarios, lo que equivalía a unas 380 personas. Recordemos que el indio tributario, digamos que era como una cabeza de familia, entonces se contaba en aquella época la cantidad de cabezas de familias y por eso se hacen como estos cálculos aproximados de a cuánto equivale cada indio tributario. Durante el siglo XVIII, el pueblo fue anexo de la parroquia de San Pedro Mazahuat y formó parte del partido de Olocuilta en 1786. Para el siglo XIX, en 1807, Antonio Gutiérrez y Ulloa describió a San Miguel Tepezontes como un pueblo de indios, cuyos moradores se dedicaban al cultivo de maíz y otros cereales, así como a la crianza de ganado. Tras la independencia de El Salvador en 1821, San Miguel Tepezontes experimentó varios cambios administrativos, perteneciendo a diferentes departamentos hasta que en 1852 fue integrado definitivamente al Departamento de La Paz. En 1854 se realizaron mejoras materiales en el pueblo, incluyendo la construcción de calzadas de piedra y mezcla, empedrados alrededor de la iglesia y el convento, y la edificación de una casa de paja para la instalación de la escuela primaria. En 1883 y 1889, su jurisdicción territorial se redujo con la creación de los poblados de Paraíso de Osorio y San Emigdio, respectivamente. En 1910, San Miguel Tepezontes recibe el título de villa. Y para el siglo XX, San Miguel Tepezontes continúa siendo una comunidad agrícola con énfasis en la producción de café y otros cultivos. Y durante la Guerra Civil Salvadoreña de 1980 a 1992, la región pues se vio afectada por esta situación. Y durante, posterior al conflicto armado, inicia este proceso de recuperación y desarrollo, hasta que llegamos al año 2024 y que como parte de la organización territorial, ahora en los nuevos municipios en los que está conformado el territorio, se incorpora al nuevo municipio de La Paz Centro. Además, la economía local se basa principalmente en la agricultura, destacando el cultivo de maíz, frijol y café, el cual, este último, el café, es procesado y comercializado por la cooperativa Tepexunt. Además, la pesca es una actividad importante, así como en la época precolombina, con la cooperativa pesquera San José El Pegadero, dedicada a la crianza y comercialización de tilapias. Este comercio se da principalmente dentro del sector informal y también hay una parte de la vida comercial de San Miguel Tepezontes que corresponde a este sector. Y como un dato curioso e importante que también creo que deberíamos de empezar a documentarlo a nivel del territorio salvadoreño, menos del 2% de la población recibe remesas internacionales de familiares que residen fuera de los territorios de El Salvador. Turísticamente hablando, San Miguel Tepezontes ofrece atractivos naturales y culturales, como por ejemplo el Mirador de Altos de Soledad Las Flores, ubicado en el cantón Soledad Las Flores, que ofrece vistas panorámicas del lago de Ilopango y la zona costera del departamento de La Paz. Además, se encuentra la playa Poza Verde, que es una saliente natural de tipo banco de arena, ubicada a las orillas del lago de Ilopango, y que en los últimos años se ha convertido en un punto turístico bastante conocido. Además, el mirador Finca El Mojón, situado a 3 kilómetros del casco urbano, que ofrece vistas del entorno montañoso y del lago de Ilopango. Y por último, la isla de los Patos, una isla que se encuentra sobre el lago de Ilopango, en el territorio que todavía corresponde a San Miguel Tepezontes, que antiguamente albergaba numerosas aves acuáticas. Además, este municipio es conocido también
por su gastronomía, destacando una variedad de tamal, el nixtapite, elaborado con masa de semillas de ayote y relleno de pescado envuelto en hojas de caña de Cristo. Una variedad bastante curiosa que, bueno, particularmente yo no he tenido la oportunidad de probar, y posiblemente en alguna próxima visita de nuestro canal a San Miguel Tepezonte vamos a tener que hacer la búsqueda de esta variedad particularmente. Hablando sobre festividades, San Miguel Tepezonte celebra sus fiestas patronales en 2 momentos y en honor a su patrono, San Miguel Arcángel. Primero tenemos sus fiestas titulares del 5 al 8 de mayo, conmemorando la aparición del Arcángel San Miguel, y luego las fiestas patronales del 25 al 29 de septiembre, siendo la mayor celebración del poblado, que incluye danzas tradicionales como la de los historiantes, representando las luchas entre moros y cristianos, y que es una representación artística bastante común en diferentes poblados de El Salvador. No solamente acá en San Miguel Tepezontes la podemos observar, o podemos observar grupos de danza folclórica que son específicamente dedicados a la preservación de esta danza de los historiantes, y que quienes conforman estos grupos pues son bastante tienen un gran sentido de pertenencia y de arraigo con esta tradición, con esta danza tradicional en El Salvador. Y bueno, San Miguel Tepezontes por supuesto que no es la excepción. Y bueno, aquí podemos observar, hemos recorrido bastante esta ruta, esta carretera que es bastante sinuosa, recorre montañas y atraviesa todos estos poblados que ofrecen una gran variedad cultural y también una oferta turística bastante particular, como ya mencionaba Omar, en donde son experiencias un poco más auténticas de lo que es la vida del interior de la República, de los poblados de la República de El Salvador, que están a las afueras de las grandes áreas metropolitanas que tiene este país. Y también desde San Miguel Tepezontes la carretera o la ruta panorámica inicia una especie de descenso, y ya nos encontramos prácticamente en las laderas externas de la zona del lago de Ilopango, de esta gran caldera volcánica. Entonces prácticamente acá, si usted visita esta zona, volvería a ver la riviera del lago de Ilopango hasta después del poblado de San Emigdio, prácticamente ya en la zona rural de esta misma, porque esta zona lo que realiza es un desvío hacia parte de esta riviera, podemos decir suroriental del edificio volcánico del lago de Ilopango, para dirigirse directamente hacia Cojutepeque. De hecho, más adelante vamos a pasar un puente, ahí usted lo va a poder ver, en donde se encuentra el río de Sagüe, que es es conocido como parte también de uno de los ríos más importantes que discurren en esta zona del departamento de La Paz, que todavía nos encontramos acá prácticamente, que es un ramal del río Jiboa. Entonces toda esta zona va como en descenso, y posteriormente desde San Ramón, que también lo vamos a ver más adelante, hacia la finalización de nuestro recorrido, volvemos a subir para llegar a la zona de Cojutepeque. Pero en este momento nos encontramos en el siguiente poblado. Prácticamente ya vamos a mitad de nuestro recorrido y estamos en este momento en San Emigdio, que este espacio pues era
una área meramente de habitantes de pueblos originarios de origen pipil que hablaban náhuatl, y una variante bastante interesante de grupos nahuas de México. De hecho, ellos pues desarrollaron una economía basada en la agricultura, y también esta zona se podría considerar como la parte más norte de la zona de los nonualcos. Bastante interesante esa dependencia histórica de esta zona, porque prácticamente este sería como el último punto muy al norte de la zona esta turística también e histórica, conocida como los nonualcos. De hecho, hace unos momentitos acabamos de pasar como la zona más central, la iglesia, la zona del cabildo y su parque central. De hecho, así como lo que sucede en otras zonas de El Salvador, en la época de la colonia, los españoles realizan unas divisiones administrativas, prácticamente como una especie de reducciones territoriales, para que la iglesia y también los encomenderos pues les fuera más fácil el control colonial, la enseñanza del idioma castellano y también la evangelización de la nueva religión católica romana. Y así también como este poblado que acabamos de pasar, el Desvío, que es Paraíso de Osorio, que están bastante cerquita de estos. De hecho, San Emigdio, en la época republicana, empieza una especie de reasignación, y parte de los cantones que tiene el poblado de San Emigdio, hay dos nombres bien particulares. Uno de ellos se llama Concepción de Luz y el otro se denomina San José de Costa Rica. Y hemos investigado y en la verdad ese cantón sí existe. Y poco a poco pues fue unificándose estos tres poblados para conformar el poblado de San Emigdio. Y con el tiempo y con decreto legislativo, el 4 de marzo de 1890, pues se conforma a San Emigdio como un pueblo. De hecho, este es uno de los pocos, de las pocas poblaciones que se encuentran en la ruta panorámica, que la oferta turística no es tan variada, a diferencia de otras poblaciones en las cuales sí hay estos espacios turísticos sobre la carretera. Más que todo esto se enfoca en aprovechar las vistas, en tener paradores turísticos y también el conocimiento o el recorrido de su mancha urbana. Bueno, y así creo que también pasa con algunos de los que estamos atravesando. De hecho, estábamos viendo el desvío hacia Paraíso de Osorio unos minutos atrás, del casco central, pero estamos dentro de este poblado, que Paraíso de Osorio estaba también conformada por indígenas que eran parte de esta región de los nonualcos, ¿no? Y estos pueblos pues se asentaron en estas zonas porque eran fértiles y cercanas a fuentes de agua, desarrollando economías basadas en la agricultura. Durante la colonización española, en el siglo XVI, esta región experimentó transformaciones significativas y pues, como ya mencionaba Omar, fueron creadas o realizadas o ejecutadas estas reducciones para facilitar el control colonial y la evangelización. En el caso de Paraíso de Osorio pues no fue la excepción. De hecho, estábamos hablando cuando estábamos en San Miguel Tepezontes que estos territorios habían sido desanexados de ese último poblado, ¿no? Y pues ahora tienen como su independencia
o bueno, tuvieron por mucho tiempo su independencia como municipios, hasta que ahora con esta nueva reorganización territorial pues ya pierden alguna de su independencia, al menos en términos administrativos, porque los nuevos distritos todavía conservan pues sus tradiciones, sus fiestas patronales, etcétera, y todas sus celebraciones que son tradicionales. Pero bueno, durante la colonización pues pasó esto, y hablando ya de la época de la República, en el siglo XIX, se establece una aldea denominada El Paraíso en esta región, durante la administración del doctor Rafael Saldívar. Y durante esta administración presidencial, el Poder Legislativo consideró que la aldea debía ser ascendida a la categoría de pueblo, y por tanto el 22 de febrero de 1883 se le otorgó este rango con el nombre de Paraíso de Osorio, en honor justamente al general Rafael Osorio, un destacado militar originario del departamento de La Paz, que falleció en la batalla de Chalchuapa en 1885. En 1892 el pueblo fue incorporado al distrito de San Pedro Mazahuat, segregándose de Olocuilta, y posteriormente en 1912 se incorpora a San Pedro Nonualco. Durante el siglo XX y lo que vamos ahora del siglo XXI, en 2005 Paraíso de Osorio fue elevado al rango de villa, y en 2008 se instalaron los primeros enlaces para traer la interconectividad a esta localidad con el servicio de internet, que es algo que dentro del territorio salvadoreño todavía hay algunas carencias con respecto al acceso a esta tecnología, que ahora es básicamente parte de nuestras vidas y por las cuales usted también está disfrutando de este recorrido. En 2024, como parte de una reorganización territorial, Paraíso de Osorio fue incorporado a este municipio de La Paz Centro. Y también esta zona que ya estamos recorriendo, que ya dejamos Paraíso de Osorio hace un rato, y estamos recorriendo Santa Cruz Analquito, que durante el siglo XIX Santa Cruz Analquito fue reconocido como cantón electoral en una ley promulgada en 1841, y en 1855 fue mencionado como municipio del distrito de Olocuilta. Y por acuerdo ejecutivo del 21 de agosto de 1875 se incorpora a Santa Cruz Analquito, o como lo conocemos algunos solo como Analquito. Fue incorporado ¿a dónde? Ya me perdí. Fue incorporado al partido de Cojutepeque. Al partido de Cojutepeque, perdón, departamento de Cujatlán. Y para entonces, y a finales del siglo XIX, la localidad tenía 900 habitantes. Para la época republicana, en el siglo XX, Santa Cruz Analquito experimentó diversos acontecimientos. Y en 2003 se elaboró un plan de mitigación y uso de tierras para el municipio, abordando aspectos como riesgos naturales y estrategias de desarrollo. Además, en 2024 se asigna a Santa Cruz Analquito como parte del nuevo municipio de Cuscatlán Sur. Y acá pues ya estamos entrando al departamento de Cuscatlán. Ya dejamos San Salvador, La Paz, y ahora pues ya acercándonos al corazón del departamento de Cuscatlán, pasando por acá, por Santa Cruz Analquito. La economía local se basa principalmente en la agricultura, destacando el cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar y café. Anteriormente era común la elaboración de canastas de bambú, una tradición artesanal que ha desaparecido conforme pasa el tiempo. Turísticamente, este poblado, Santa Cruz Analquito, ofrece atractivos naturales y culturales como la cascada El Chorrerón y las moliendas tradicionales. Estas características hacen del poblado un destino interesante para el turismo rural y cultural. En términos de fiestas,
Pues las fiestas patronales acá en Santa Cruz Analquito se celebran del 24 de abril al 3 de mayo en honor al Señor de Veracruz. Y bueno, como toda fiesta patronal en El Salvador, estas incluyen actividades religiosas, culturales y recreativas que reflejan las tradiciones de la comunidad y que bueno, están ligadas pues todas entre sí, bastante bonito y muy particular, que están dedicadas a esta otra manera del Señor de Veracruz, muy interesante. Y estamos pasando en una zona del río Jiboa, en donde está el ramal del lago de Ilopango, también llamado el río Desagüe, que lo mencionaba Omar cuando íbamos pasando en otros de los poblados que hemos recorrido en esta ocasión. Y creo que justamente se llama así, río Desagüe, porque ya es uno de los afluentes que llena o que también hace que discurra el cuerpo de agua del lago de Ilopango y que mantenga regenerando pues esa carga hídrica de este gran cuerpo de agua acá en esta zona. Sí, la verdad es que el río Desagüe, que es un ramal del río Jiboa y que este también lo alimenta, forma parte de unas zonas turísticas bastante interesantes. De hecho, al igual que sucede con San Miguel Tepezontes, con su playa La Poza Verde, en donde nace este río Desagüe, que cuando hay un aumento del nivel del mar, un aumento del nivel del agua del lago de Ilopango, este empieza a discurrir por este río. Y cuando desciende su nivel, pues permiten hacer turismo local. De hecho, muchos de los pobladores de Paraíso de Osorio, de San Emigdio, de Santa Cruz Analquito, visitan esa zona pues para darse un baño, para realizar pesca artesanal y también dinamizar como el turismo en la zona, ya que cuando son los periodos de vacaciones en esos alrededores se instala una gran cantidad de oferta gastronómica. Y uno de los puntos más interesantes del inicio de este río Desagüe, que también es como un punto turístico para la gente de la zona, es el puente que se ha construido para atravesar los dos lados. De hecho, esta zona desde el año 2001 llevó un proceso para que el río Desagüe tuviera un mayor espacio para que el lago de Ilopango saque el agua residual de este, debido a que por el terremoto del año 2001, los terremotos del 2001, pues hubieron una gran cantidad de deslizamientos de tierra que afectaron esa zona. Así es que prácticamente este espacio es bastante turístico. Y en este momento estamos ingresando a la mancha urbana de San Ramón, otro de los poblados y el penúltimo que vamos a encontrar en este recorrido. De hecho, en esta zona, en la época prehispánica, estaba ocupado por pueblos indígenas nahuapipil que prácticamente se encontraban a mitad del camino entre el señorío de Cuscatlán, la zona de los nonualcos y la zona dominada por los pueblos lencas. Prácticamente acá, como ustedes pueden observar, empieza un ascenso bastante importante. Nos dirigimos hacia Cojutepeque y por tal motivo Cojutepeque, al estar en una montaña, pues toda esta zona hay un aumento considerable del área con respecto a otros espacios que hemos recorrido anteriormente, y que por tal motivo, por esta altura, estamos prácticamente entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar. Muchos de los pueblos originarios de acá explotaban estos espacios para el cultivo de maíz, frijol y yuca en estos espacios. De hecho, ya en la época colonial inicia un proceso de la creación de haciendas
que fue como la heredera natural del proceso de las encomiendas, de la forma de cómo los españoles les asignaron tierras a las figuras más prominentes españoles durante el proceso de la colonia, para que estos les enseñaran a los indígenas el idioma, las tradiciones, el buen vivir, y junto con la Iglesia Católica, muchas de las misiones católicas que se encontraron en estos espacios pues también enseñan el proceso del cambio de su cosmología de creencias prehispánicas hacia la religión católica. Y en este caso, el que San Ramón tenga la figura de hacienda, eso significa de que aquí la población fue más adelante durante la época de la colonia, debido a que a través del tiempo y muchos escritos y muchos inclusive figuras religiosas de gran importancia en Latinoamérica han mencionado que la figura de la encomienda pues no era la más favorecedora para respetar la ley de Indias, en la cual en esta ley se indicaba de que el español tenía la obligación de procurar no solamente techo, vivienda y comida a los indígenas, sino que también procurar sus derechos humanos, que en esa época pues todavía no existía esa terminología, pero hace una referencia en este espacio, en esa ley de Indias, a los pueblos originarios. Y luego de un proceso bastante interesante ahí, que muchos de los encomenderos pues los tenían como presos inclusive en sus propios espacios, pues definitivamente cambia esa figura y empieza la creación de estas haciendas, que son como espacios más pequeños de administración, y que por lo tanto San Ramón vivió ese proceso durante la época colonial. Durante la República, pues definitivamente ya forma parte del departamento de Cuscatlán. El anterior municipio fue creado el 9 de febrero de 1879 y la economía en los primeros años de la República, prácticamente en todo el siglo XIX, desde 1924, donde se crea la figura política del Estado de El Salvador, su economía se basó prácticamente en lo rural, en la explotación de la tierra para el cultivo de café y cereales. Aparte de su dependencia económica con el cercano poblado de Cojutepeque, que de hecho a la izquierda de la toma poco a poco se va a empezar a ver una elevación que es el Cerro de las Pavas, así que prácticamente estamos bien cerca de Cojute. Y ya en los últimos años definitivamente pues empieza un proceso de modernización de estos espacios, la introducción de electricidad, agua, más adelante el internet inclusive. De hecho se crea un documento luego de los terremotos del 2001 en donde se procura la reducción de desastres y la vulnerabilidad de este espacio. Y uno de los datos bastante curiosos que nos hemos encontrado con respecto a San Ramón a nivel gastronómico es que acá es famosa la elaboración del marquesote. Este pan, que es una cosa maravillosa, para usted que no lo conoce, es una especie de torta elaborada, una torta de pan seco elaborada a base de huevo y azúcar, que prácticamente es patrimonio de esta zona y que muchas de las panaderías artesanales venden este producto para exportar a otros poblados bastante cercanos. Así es que cuando venga San Ramón es obligatorio que usted pase a una de estas panaderías y adquiera no solo uno, sino varios marquesotes para que se lleve a su casa. Así que tómelo en cuenta. El marquesote es una delicia gastronómica. Algunos están a favor, otros en contra. Es un sabor muy particular. Es una torta muy particular. A mí particularmente me gusta. Pero aquí en San Ramón pues debe ser muy buena. Así que otra para anotar cuando tengamos que venir a visitar con nuestra cámara San Ramón. Y bien, ya estamos ingresando, Omar, ya pasamos la línea
que divide San Ramón y Cojutepeque. Por allí están los rótulos dándonos la bienvenida a Cojutepeque, la capital de la butifarra en El Salvador. Es la 8ª o 9ª ciudad con más habitantes en El Salvador, Cojutepeque. Tiene una historia rica en legado cultural, administrativo y culinario, una de las ciudades más altas del país, que se encuentra a 1003 metros sobre el nivel del mar, fundada en las faldas del Cerro de las Pavas, que gracias a esa situación geográfica fue y sigue siendo una de las ciudades más frescas del país, donde comúnmente los atardeceres y amaneceres se cubren de neblina, acrecentando este avistamiento en la época de fin de año y la época lluviosa. Cojutepeque, de la toponimia Cuyutepec, palabra de origen náhuatl, donde Cuyut significa coyote y Tepet significa cerro, significando, en la traducción al castellano, cerro de coyotes. En otras investigaciones se ha mencionado que Cojutepeque, el término, significa Cerro de los Pericos o Cerro de los Faisanes. Y pues hemos recorrido ya el casco central de este poblado en su momento, en donde hemos hablado que esta zona estaba unida administrativamente al señorío de Cuscatlán y que fue difícil llegar para los invasores españoles a esta zona debido a lo agreste del terreno y por la naturaleza guerrera y defensora de sus habitantes. Acá se forja una encomienda y se funda también el convento de Santo Domingo, los dominicos, fundan varias iglesias para evangelizar a los pueblos indígenas. Y luego Cojutepeque funge como un curato con un vasto terreno administrativo. Para 1770 Cojutepeque era la cabecera del curato y comprendía los anexos de Ilobasco, San Pedro Perulapán, San Bartolomé Perulapía y San Martín. A finales del siglo XVIII, el gran curato de Cojutepeque se divide en las parroquias de Cojutepeque, Ilobasco y San Pedro Perulapán. Además, fue uno de los asentamientos en donde el furor independentista fue muy álgido, muy fuerte, al punto de que se suscitaron disturbios y asaltos a españoles que habitaban esta ciudad. Dentro de los importantes de la lucha independentista de esta zona podemos mencionar a Juan Manuel Rodríguez y a Pedro Pablo Castillo, en donde los proindependentistas hacían popular el lema "mueran los chapetones". Y bueno, ya durante la época de la República recibe el título de ciudad leal por decreto ejecutivo expedido el 20 de noviembre de 1846 por el Estado licenciado por don Eugenio Aguilar y refrendado por el ministro de Relaciones y Gobernación, licenciado Francisco Dueñas. Esto gracias al apoyo a la independencia por los habitantes de la villa. Y bueno, aparte de eso, pues ya lo hemos discutido también en otros recorridos. Lo invitamos a que vean nuestro recorrido caminando por esta zona. Cojutepeque fue capital de la República 4 ocasiones: en 1832, 1834, 1839 y en el periodo que comprende de 1854 a 1858, en donde el 17 de abril de 1854 ocurre este gran sismo que destruye completamente la ciudad de San Salvador, y esto obliga al presidente de la época, don José María de San Martín, a expedir al día siguiente en el pueblo de Soyapango el célebre decreto en virtud del cual se traslada interinamente a la ciudad de Cojutepeque como la sede de gobierno. Sí, así es que prácticamente Cojutepeque tiene esta vasta historia a nivel salvadoreño. Ha sido la única ciudad afuera de los espacios comunes o los espacios muy cercanos a la ciudad de San Salvador que logra
esta efeméride bastante importante, ser 4 veces capital de la República de El Salvador, y que pues luego de este sismo y las intenciones de José María de San Martín de trasladar la capital de San Salvador a Santa Tecla y no concretarse, la idea no cuajó tanto en la gente, y al decidir que San Salvador continuara siendo la capital de la República del Salvador, pues en ese momento es que se le elimina la capitalidad a Cojutepeque para regresársela a San Salvador. Así es que prácticamente nos encontramos al final de este recorrido. Hemos manejado alrededor de 1 hora desde el inicio de esta manejada. La verdad es que ha sido uno de los espacios que siempre habíamos querido documentarles a ustedes. Es bien interesante cómo este espacio nace alrededor del poblado de Santiago Texacuangos y recorre prácticamente toda la orilla sur del lago de Ilopango, aprovechando el impulso turístico que tienen estos espacios. Y este espacio, esta ruta turística y gastronómica, se corona de la mejor manera llegando a este poblado, para que usted disfrute de esta gran cantidad de oferta gastronómica, específicamente en la creación de embutidos, que acá en Cojute son bastante famosos. Es uno de los platillos tradicionales más curiosos que tenemos acá en El Salvador y que es una delicia gastronómica imperdible. Además, el casco urbano de la ciudad de Cojutepeque tiene un atractivo arquitectónico muy variado y es uno de los puntos religiosos más importantes de El Salvador, ya que en la cumbre del Cerro de las Pavas se encuentra una especie de gruta dedicada a la Virgen de Fátima, y que en la época del mes de mayo, en donde se celebra las apariciones de esta advocación de la Virgen María, pues Cojutepeque se convierte en uno de los espacios religiosos más importantes del país. Una visita imperdible si usted es católico romano y gusta también de venir a disfrutar de las tradiciones religiosas de los pueblos salvadoreños. Así que ahí está la invitación, aprovechando el comercial acá. Ya sabe, durante el mes de mayo, específicamente el día 13, que es la fecha oficial de la advocación de la Virgen de Fátima, pues acá en Cojutepeque hay una cantidad de actividades, y particularmente en el Cerro de las Pavas. Allí es donde se concentra la mayor cantidad de eventos que se realizan alrededor de esta advocación mariana. Bien, circulando acá sobre estas calles y muy cerca ya de este casco central de la ciudad de Cojutepeque, esta que fuera la capital de El Salvador oficialmente en 4 ocasiones, y que imagínate, Omar, pasaron 4 presidentes durante ese momento. Además de José María de San Martín, estuvieron Francisco Dueñas, Patricio Rafael Campo, don Lorenzo Cepeda, don Miguel Santín del Castillo, y además el gran capitán general Gerardo Barrios. Así que bueno, con estas imágenes nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles nuevamente por habernos acompañado e invitarles, si usted es nuevo en el canal, le invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que así esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde hablamos de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura, efemérides de todos los pueblos que visitamos, de todas las carreteras que recorremos en el territorio de Centroamérica, y pues con datos bastante interesantes en todas las ocasiones. Ahí se encuentra, mira, la indicación que a la derecha de la toma está el Cerro de las Pavas, también para que usted lo tenga en cuenta allí para su próxima visita a este poblado. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido, esta manejada bastante importante acá en este trozo de carretera
bastante bonito, que recorre una cantidad de poblados muy bonitos. En la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparecerá al final de este recorrido, pues son las formas que tenemos alternativas para que usted nos pueda apoyar a través de una donación, y de esa manera pues nosotros tener la oportunidad de poder seguir documentando la región centroamericana y hablando de todas estas historias tan sorprendentes de todos estos poblados en la región. Así que con estas imágenes acá en el casco central de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.